Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos. Los satélites del programa Corona, que comenzó en 1959 y que tomaron las primeras fotos satelitales del mundo, funcionaban con rollos fotográficos, que cuando se llenaban eran expulsados en cápsulas hacia la atmósfera. Luego descendían en paracaídas y tenían que ser atrapados en el aire por aviones equipados con ganchos, si no se autodestruían para evitar que cayeran en manos de espías. La película Dragon Ball Evolution del 2009 es considerada como un gran fracaso. Incluso el guionista Ben Ramsey pidió disculpas públicas por haberla hecho sin pasión. Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, confesó que cuando vio el filme el resultado lo irritó tanto que volvió a involucrarse en la franquicia, lo que trajo películas nuevas y la serie Dragon Ball Super pocos años después. El nombre de los pavos o guajolotes cuenta una historia geográfica algo confusa. En inglés se llaman Turkey, que significa Turquía. En portugués se llaman Perú, como el país. En turco, Indi o de la India. En neerlandés, Calcoen por Calcuta, mientras que su nombre original guajolote viene del náhuatl huexolotl. En partes de Europa pensaban que era un ave oriental y por eso la relacionaron con India. En el 2015, el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos tuvo en exhibición el avión invisible de la Mujer Maravilla durante algunos días. Hubo una ceremonia, trabajadores con grúas estuvieron instalándolo y limpiándolo y mucha gente fue a observarlo. A pesar de que era invisible, lo trataron como cualquier otro avión histórico. Se les llama unicornios a las empresas que alcanzan una valoración de más de $1,000 millones. Por lo general tardan años en alcanzar este estado desde su nacimiento, pero la que lo ha hecho más rápido es la empresa de inteligencia artificial Avant, que en el 2012 llegó a valer $1,000 millones en solo un mes, 16 días. Prácticamente en ningún país del mundo es común colocar banderas afuera de las casas y en cualquier lado durante todo el año de forma ininterrumpida, como se hace en Estados Unidos. En Francia y en Gran Bretaña, por ejemplo, está mal visto y asociado a ideologías nacionalistas, mientras que en Alemania, salvo casos especiales, las únicas banderas exhibidas en el país suelen ser las del Parlamento. La zona metropolitana de la ciudad de La Paz, Bolivia, tiene la red de teleférico urbano más grande del mundo. Supera los 30 kilómetros y cuenta con 10 líneas, siendo la columna vertebral del transporte público de esa ciudad. Este medio fue una necesidad por las variaciones de altitud en el terreno. La banda de rock Motorhead regrabó su canción You Better Run con la letra cambiada a You Better Swim, con diferentes alusiones al fondo del mar. Esto para la película de Bob Esponja. La canción se escucha en la escena cuando entran a la cantina de los rudos. Partiendo desde la Tierra, el lugar más difícil de alcanzar es el Sol. Para llegar, una nave debe frenar o contrarrestar la fuerza lo suficiente para anular la velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol, unos 30 km por segundo, lo que requiere una gran cantidad de combustible. Escapar hasta el borde del sistema solar requeriría menos esfuerzo. Los primeros DVDs fueron vendidos en Japón en 1996, con recopilaciones de videos musicales y algunas películas, mientras que en el resto del mundo fue a partir de inicios de 1997. La primera película nueva que se lanzó en DVD al mismo tiempo que en VHS fue Twister o Tornado, y la primera película que se vendió más en DVD que en VHS fue Matrix. El billete del Imperio Otomano de 2.5 libras es una pieza de colección para los aficionados a los billetes por su denominación inusual. Se emitió en 1916 durante un periodo de inflación y escasez de monedas metálicas en lo que ahora es Turquía. Los más cercanos en valor eran los de 1 y los de 5 libras. La carabela portuguesa, también conocida como agua mala, puede parecer una medusa, pero en realidad es una colonia de animales especializados que actúan como si fueran un solo organismo. Sus tentáculos llegan a medir hasta 30 metros. Cuando se detectan en las playas, evacúan a la gente ya que su picadura puede doler bastante.
Se estima que hay alrededor de 800 objetos artificiales en la Luna dejados por misiones humanas, incluyendo herramientas, componentes de módulos, rovers, banderas, pelotas de golf, un autorretrato del astronauta James Irwin, 100 billetes de $2 que planeaban dejar y traer de vuelta, zapatos, etc. Esperemos que algún día alguien vaya a limpiar todo eso. Las primeras baterías recargables comerciales se desarrollaron en 1859. Utilizaban láminas de plomo y eran grandes y pesadas. Después llegaron las de níquel-cadmio y níquel-hierro. Las que se usan actualmente son de litio y su densidad ha permitido fabricar los dispositivos que usamos diariamente, como los smartphones. El T-28 Super Heavy Tank fue un tanque experimental estadounidense diseñado en 1945 que pesaba más de 90 toneladas. Fue diseñado para abrirse paso a través de fortificaciones con una velocidad máxima de 13 km por hora. Tras las pruebas se consideró como perdido durante décadas, hasta que fue encontrado en 1974 en un campo de almacenamiento. Un truco que usan los arqueólogos para determinar si lo que encontraron es una roca o un hueso fosilizado es tocarlo con la lengua. El hueso es poroso, por lo que la lengua se pega un poco, en cambio la roca es lisa, pero actualmente hay otros métodos más sofisticados y menos gourmet para determinarlo. Hay un libro que reúne las recetas de todas las hamburguesas del día que salieron en la serie Bob's Burgers en sus primeras temporadas. Son 75 diferentes y fueron recopiladas por chefs reales. Estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times. Hay cráteres en los polos de Mercurio que son tan profundos que los rayos del sol nunca han llegado hasta el fondo. Científicos descubrieron que hay agua congelada en el fondo de estos cráteres. Todo esto a pesar de que Mercurio es conocido por ser el planeta más caliente del sistema solar, por su cercanía al sol. Ryan Reynolds admitió que fue él mismo quien financió y posteriormente filtró el video de prueba de Deadpool que se hizo viral en el 2014. Esto ayudó a que el estudio aprobara la realización de la película, después de observar la reacción de los fans. Con un presupuesto de $58 millones, el filme terminó recaudando más de 780 millones. Algunas frutas y verduras requieren muchos cuidados para llegar a los supermercados, como los plátanos o bananas, que deben transportarse en frío cuando están verdes y antes de llegar a tiendas pasan por un proceso de maduración rápida donde se les agrega etileno y suben la temperatura para que estén listos. Mario Bros. Nació después de que Nintendo quería hacer un juego sobre Popeye, donde él sería el héroe, Olive la damisela y Brutus el villano, pero no se logró el trato para obtener la licencia. Debido a esto, Shigeru Miyamoto creó a Jumpman, que se convertiría en Mario, además de Pauline y Donkey Kong, en 1981. Un año después, Nintendo lanzó el juego de Popeye cuando pudieron tener la licencia, y su jugabilidad era casi idéntica a Donkey Kong. De acuerdo con diferentes pruebas encubiertas de seguridad en los aeropuertos, entre el 70% y el 95% de los artículos prohibidos pasaron por los controles de seguridad sin ser detectados. Para reforzar esta estadística, en el 2023 se identificaron 300 casos de personas que pasaron objetos prohibidos e incluso se saltaron controles involuntariamente y nadie se dio cuenta hasta después. El olor a tierra mojada u olor a lluvia llamado petricor es producido por un compuesto químico llamado geosmina. La nariz humana es tan sensible a la geosmina que puede detectar concentraciones tan bajas como 0.4 partes por cada 1000 millones. Se cree que está ligada con la supervivencia y por eso desarrollamos ese poder de detección. El mercado de los videojuegos generó en el 2024 $182 mil millones. De estos ingresos se puede calcular que alrededor del 70% vinieron de los juegos free to play y las microtransacciones. Este modelo de juegos sigue creciendo año con año sin importar la plataforma. Groenlandia tiene zonas en su territorio que están más al este, más al oeste, más al norte y más al sur que Islandia. Es como si la estuviera abrazando indirectamente.
El videojuego Kerbal Space Program, donde puedes armar cohetes para ir al espacio y visitar otros planetas con física realista, comenzó siendo un proyecto experimental del desarrollador mexicano Felipe Falange, que trabajaba en una agencia de publicidad. Fue lanzado en el 2011 y se convirtió en uno de los juegos indie más exitosos. Incluso ha sido usado por la NASA para educación. Después de llegar a ser la estrella infantil de Hollywood más famosa de su tiempo en los años 30, Shirley Temple tuvo en su adultez una carrera diplomática muy seria. Fue embajadora de Estados Unidos en Ghana y en Checoslovaquia durante la época de la caída del comunismo. Por cierto, su hija fue durante un tiempo bajista de la banda precursora del grunge Melvins. Con solo 18 líneas de diálogo y menos de 20 minutos de presencia en pantalla, Aurora de la Bella Durmiente es el personaje principal de Disney que habla menos y aparece menos tiempo en una película animada de este estudio. La foto del primer vuelo de avión de los hermanos Wright fue tomada por un fotógrafo llamado John T. Daniels, que hasta ese momento no había visto una cámara en toda su vida, y todo lo que hizo fue apretar un botón para tomar la foto. Además de conocer una cámara por primera vez ese día, observó el primer vuelo de avión de toda la historia. Fue un día productivo. Flea de los Red Hot Chili Peppers y Dave Navarro, en ese entonces también en la banda, tocaron el bajo y guitarra respectivamente en el éxito de Alanis Morissette You Oughta Know de 1995. Además, el que sería poco después baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, tocó la batería durante la gira de la cantante canadiense ese año. La fuerza de mordida de las pirañas tiene un poder equivalente a 30 veces su masa. Si hacemos la comparación relativa a su tamaño con otros animales, su mordida es más fuerte que la de un tiranosaurio rex. El tapón de corcho de las botellas de champaña puede salir volando a una velocidad de hasta 80 km por hora cuando se destapa. La presión que se acumula dentro de estas botellas puede llegar a ser hasta 3 veces más que la presión del aire de las llantas de coche comunes. Los canguros suelen meterse a agua poco profunda cuando están en una pelea o cuando se sienten amenazados. Esto lo hacen para usarla como ventaja. Cuando su rival los persigue, pueden usar sus patas delanteras para hundirlo hasta llegar a ahogarlo. Ha sucedido con perros y hasta con humanos. El primer objeto fabricado por humanos que llegó al espacio fue el cohete B-2 en 1944, un misil balístico desarrollado por Alemania que logró hacer un vuelo suborbital. Su combustible líquido era 30% agua y 70% alcohol destilado a partir de patatas. Escuchar música es una de las pocas actividades que puede activar todas las zonas del cerebro. No solo activa las zonas auditivas, sino también las relacionadas con la emoción, la memoria, el movimiento y hasta la atención. El videojuego exclusivo de Japón Morita Shogi 64 para Nintendo 64 de 1997 tenía una conexión de módem integrada para poder jugar en línea con otros jugadores en todo Japón por medio de servidores. Fue uno de los primeros ejemplos de juego en línea en consolas. Desde que existe la Estación Espacial Internacional, el promedio de personas en el espacio en todo momento ha sido de 7. Sin embargo, en los últimos años, ese número ha aumentado bastante, llegando a un máximo de 20 personas en el 2023, debido a la estación de China Tiangong y otras misiones que se juntaron. Arabia Saudita ha comprado tierras agrícolas en muchos países en todos los continentes, principalmente en Estados Unidos y Argentina. Las han usado para compensar la sequía y la falta de tierra cultivable en su territorio. Casi todo es desierto y no tienen ni siquiera un río. El padre biológico de Steve Jobs era un académico de Siria que emigró a Estados Unidos y tuvo un restaurante en Silicon Valley, la misma zona donde Jobs vivía con su familia adoptiva. Incluso se dice que se encontraron algunas veces en el restaurante sin saber que estaban relacionados. Una mujer llamada Cha Sa-son de Corea del Sur tiene el récord de más intentos para pasar un examen de manejo para obtener una licencia. Lo consiguió después de 960 intentos y más de $15,000 de gastos.
El aspartame se descubrió en 1965 cuando el químico James M. Schlatter estaba sintetizando un fármaco para úlceras y se llevó el dedo a la boca sin querer, detectando un sabor intensamente dulce. Su potencia endulcorante, que es aproximadamente 200 veces la de la sacarosa, impulsó su desarrollo industrial a nivel global. Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, con 347 millones. Aún así, si por ejemplo aumentara su población en 1.000 millones, seguiría siendo el tercer lugar de todas maneras, ya que los dos primeros lugares, India y China, tienen 1.463 millones y 1.416 millones respectivamente. De acuerdo con un estudio que analizó la propagación de 126.000 rumores, se llegó a la conclusión de que las noticias falsas se difunden más lejos, más rápido y permanecen más que las verdaderas. La gente tiende a compartir más lo novedoso, aunque sea dudoso. Cuando Netflix dividió su servicio entre DVDs por correo y la nueva sección de streaming, renombraron el servicio de DVD y renta de videojuegos como Qwikster, un cambio que claramente fue mal recibido. Después de que las acciones bajaron 77%, se arrepintieron y regresó a ser solo Netflix. Los pájaros carpinteros tienen una lengua tan larga que cuando está contraída rodea su cráneo. Esto, junto con la forma anatómica de su cabeza, ayudan a que los golpes de más de 1000 Gs que dan a la madera no les provoquen contusiones. La banda Duran Duran, que ha vendido más de 1.000 millones de discos durante su carrera, tuvo durante un tiempo 3 miembros con el apellido Taylor, y no eran parientes. El nombre de la banda viene del Dr. Duran Duran, un personaje de la película de ciencia ficción de 1968 Barbarella, protagonizada por Jane Fonda. El tipo de estrella más raro del universo son las Wolf Rayet de tipo WO, una fase muy breve en la vida de astros gigantes. Se forman cuando una estrella masiva pierde casi todo su hidrógeno y helio, dejando expuestos elementos como oxígeno altamente ionizado antes de explotar como supernovas. Se conocen solo unas cuantas en toda nuestra galaxia, son un fenómeno muy escaso y fugaz. El color de los huevos que ponen las gallinas suele coincidir con el color de los lóbulos de sus orejas. Sí, las gallinas tienen orejas, aunque son muy diferentes a los de los humanos. Y si son blancas, ponen huevos blancos, mientras que si son rojas, ponen huevos rojos. Algunas también ponen huevos azules o verdes. El cerebro de los calamares gigantes tiene forma de dona o rosquilla. Su esófago pasa a través. Eso quiere decir que todo lo que comen pasa por en medio de su cerebro. Y si comen algo muy grande puede causarle daño. Si todos los humanos en el planeta participaran en un juego de piedra, papel o tijera organizado en eliminatorias, el que pierde queda fuera y el que gana avanza, con la población mundial de 8.100 millones, el ganador absoluto tendría que ganar solamente 33 duelos consecutivos para ser el único campeón mundial. Pero claro, tendría que ser también la persona con más suerte del mundo. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.